¿En qué artículos de la LST vemos el principio de la irrenunciabilidad? Bueno, lo vemos en el artículo 7, la cual nos dice que las condiciones menos favorables, nulidad. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Bien, lo que nos quiere decir este artículo es que en el contrato de trabajo no se puede establecer condiciones que sean o que estén por debajo o que sean menos favorables que lo que establezca la ley de contrato de trabajo, la Constitución, las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, que no podemos establecer condiciones menos favorables que esas. ¿Por qué? Porque la LST, las convenciones colectivas de trabajo y otras normas establecen mínimos inderogables, es decir, son como lo mínimo y no se puede establecer situaciones que estén por debajo de esos mínimos. Es decir, en el contrato de trabajo podemos establecer condiciones que sean iguales a esos mínimos o superiores. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo establece el salario mínimo vital y móvil, pero cada convención colectiva de trabajo, en función del tipo de actividad, establece una escala salarial y establece un determinado salario para cada actividad. Por ejemplo, para un administrativo que trabaja de lunes a viernes y los sábados, de lunes a viernes de 9, o sea, trabaja 8 horas de lunes a viernes, y los sábados trabaja, por ejemplo, de 9 a 1, y establece un determinado salario, por ejemplo, de 20.000. Entonces, si queremos realizar un contrato de trabajo, es decir, un empleador y un trabajador que se va a dedicar a esa actividad, o sea, que entra dentro de esa categoría, esa actividad, entonces el salario mínimo que le vamos a poder establecer son 20.000. No le podemos establecer un salario de, por ejemplo, 10.000. No, lo mínimo que le podemos dar son 20.000 pesos. Es lo que se conoce como salario básico. Si llegamos a establecer, por ejemplo, 10.000, esa cláusula va a ser nula y se va a pasar a otorgarle o a pagarle lo que establece la escala salarial para esa actividad, que son 20.000. El artículo 12 nos habla específicamente de la irrenunciabilidad. Nos dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración o su ejecución, o del ejercicio de los derechos provenientes de la extinción. Entonces, nos dice que en el contrato de trabajo no podemos establecer, o el trabajador no puede renunciar a ciertos derechos que tiene. Por ejemplo, no puede renunciar a las vacaciones. Por ejemplo, no podemos poner en el contrato de trabajo que el trabajador renuncia a lo que le corresponde de vacaciones. Y el trabajador tampoco puede por sí, por su voluntad, renunciar a ese derecho. Como tampoco puede renunciar al adicional por ejemplo, antigüedad. No puede renunciar a ese derecho. Esa cláusula es nula y no se va a tener en cuenta. Bien, ¿qué nos dice el artículo 13? Nos habla de la sustitución de las cláusulas nulas. Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Bien, entonces si en el contrato de trabajo establecemos una cláusula que vaya en contra, es decir, que establezca una condición peor de lo que establece la LST o las convenciones colectivas de trabajo o cualquier otra norma,
Entonces eso se va a considerar como nulo, es decir, se va a ignorar esa parte del contrato y la va a pasar a regir la LST. Artículo 15. Acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Su validez. Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidas cuando se realicen con intervención de autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Bien, el artículo sigue, pero esta es la parte más importante de este artículo. Bien, entonces nos dice que si hay algún conflicto entre el trabajador y el empleador y interviene un conciliador o un juez, es decir, si se llega a un acuerdo que restablezca los derechos del trabajador, entonces esto se va a considerar como algo que va a poder solucionar ese conflicto entre ambas partes. Y eso es lo que se va a tener en cuenta para poder restablecer la situación del trabajador. Por ejemplo, en el caso de un accidente laboral. Si el trabajador llegara a tener un accidente laboral y por esa situación se vio perjudicada de alguna forma, no sé, psicológica o físicamente, entonces el empleador le puede dar una indemnización que el trabajador considere o de la conciliación se considere que es adecuada para restablecer su situación anterior, es decir, para de cierta manera restablecer su situación o que considere que mejora su situación de alguna forma. Artículo 58. Renuncia al empleo. Esto es otra limitación al principio de renunciabilidad. Nos habla de la exclusión de presunciones a su respecto. Es decir, que la renuncia al empleo no se puede suponer, sino que se tienen que dar una serie de requisitos para que se establezcan como válidas. Y nos dice, no se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de los convenios colectivos de trabajo que se conduzcan a sostener la renuncia al empleo o cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. Bien, entonces, ¿qué nos dice este artículo? Lo que nos dice nos habla de la renuncia del empleo y que para que sea válida una renuncia se tiene que dar una serie de requisitos especiales que la ley establece para que esa renuncia sea válida. Y que no se puede presuponer la renuncia. Por ejemplo, el trabajador falta 5 días al trabajo. El empleador no puede suponer que el trabajador renunció, sino que para que sea válida esa renuncia, el trabajador le tiene que mandar, por ejemplo, una carta de documento o alguno que demuestre que verdaderamente renunció. Ante esa situación, ante la falta de 5 días del trabajador, el empleador le tiene que mandar una carta de documento para que pueda clarificar su situación, para que pueda expresar por qué está faltando.